Un saludo muy especial para todos los empresarios y emprendedores Valleín de parte de la señora gobernadora Clara Luz Roldán González y del secretario de Desarrollo Económico y Competitividad. Mi nombre es Oscar Eduardo Vivas Astudillo y quiero darle la bienvenida a este video, que es un instructivo para preparar el plan de negocio que van a presentar a las convocatorias. Recuerden que esta herramienta es muy importante para que puedan participar en las diferentes convocatorias que nosotros aperturamos durante el año. Espero les sea de utilidad. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Nelcy Duque Carvajal, docente de la Universidad del Valle sede Zarzal y docente de enlace del programa Valleín. A continuación voy a explicar el plan financiero que ustedes como emprendedores y emprendedoras van a diligenciar en el momento en el que apliquen a una de las convocatorias que ofrece el fondo. Bueno, en primera medida ustedes pueden encontrar una plantilla que se denomina información básica y en esta ustedes registran sus datos específicos como son nombre, apellido, cédula, tipo de emprendimiento. En este tipo de emprendimiento ustedes despliegan las opciones que se presentan y allí identifican si se trata de una unidad productiva, si es una persona natural o una persona jurídica. Además de ello, registran un correo electrónico, un teléfono como tal y el nombre de su emprendimiento. El nombre de su emprendimiento pues es el que representa su unidad de negocio y el que pues refleja la imagen del mismo bajo una población que ya lo identifica como tal en términos de ofertar diferentes productos a una comunidad específica. Y la categoría a participar, en esta categoría ya usted la diligencia dependiendo de los términos de la convocatoria. Allí la convocatoria especificará diferentes categorías o una única categoría y usted allí lo registrará. Una vez diligenciada esta información básica, usted procede a diligenciar una plantilla que se llama ventas. En esa plantilla, lo primero que usted debe registrar es el nombre de los productos que usted oferta como tal. A manera de ejemplo, aquí vamos a trabajar con dos productos específicos que refieren a dulce de maracuyá y a dulce de piña. Muy bien, al frente de estos dos productos que aquí se están relacionando, aparece un título que es unidad de venta. Aquí en esta unidad de venta lo que usted debe relacionar es la presentación de su producto. Puede ser en kilos, gramos, libras como tal. Entonces, a manera de ejemplo, vamos a decir que son gramos que se venden, ¿sí? En términos generales, hablemos de 250 gramos de estos dulces que estamos vendiendo. Ahora bien, ustedes aquí observan que yo voy a trabajar con dos productos, pero pues sus planes financieros pueden estar relacionados por 3 productos, 4 productos, 5 productos, y en su defecto, si ustedes tienen más de 5 productos, lo que se sugiere es que relacionen los más representativos de su emprendimiento, o también lo hablen por líneas de productos en los cuales ustedes puedan generalizar cantidades y precios, que es lo que se hablará ahora de manera posterior. Bueno, una vez identificados sus productos, usted acá identifica que en unidades por producto, usted aquí ya el sistema le llama el nombre del producto que usted relacionó. Entonces, acá a manera de ejemplo, acá en lo que es del mes 1 al mes 12, nosotros vamos a relacionar la cantidad de productos que nosotros pensamos vender una vez obtenida pues la inversión y una vez identificada ese potencial que usted tiene para poder vender en los próximos 12 meses. Entonces, en este ejemplo vamos a decirnos que vamos a vender 600 productos de nuestro dulce de maracuyá y 500 productos del dulce de piña. Acá yo voy a relacionar, ¿sí?, de manera consecutiva las mismas cantidades por razón del ejercicio, pero les quiero pues dar a conocer que no necesariamente
en el mes 1 hasta el mes 12 usted va a vender lo mismo. Si su comportamiento histórico le muestra que en unos meses vende más que en otros, usted así bien puede mostrar la curva del comportamiento de sus productos. Entonces, quiero resaltar eso. Aquí yo lo coloco de manera igual en todos los meses, pero a razón del ejercicio, pero usted acá representa la realidad de su negocio. Es decir, esas ventas futuras que usted podrá realizar en ese mes a mes hasta el mes 12 para hablar de su primer año proyectado. Y acá se sugiere que sean muy objetivos y muy acordes a su realidad, pensándose en obtener esta inversión a la cual ustedes están requiriendo y teniendo en cuenta los comportamientos históricos de sus ventas. Bueno, cuando ustedes diligencien este mes a mes de estas ventas de estos productos, acá ustedes observan que hay unos crecimientos en ventas. Entonces, lo que se sugiere es que usted como tal refleje esos crecimientos en ventas con base en esa análisis y en esa experiencia que usted tiene en su negocio y que usted mismo identifique y proyecte cuánto puede crecer en ventas. A manera de ejemplo, yo he relacionado que en el año 2 voy a tener un crecimiento en ventas del 5, en el año 3 del 5, en el año 4 del 10 y en el año 5 del 10. Entendiendo que en los 3 primeros años me estoy fortaleciendo y en el cuarto y quinto año ya estoy identificando un crecimiento y me están reconociendo más en un mercado bajo una expectativa de crecimiento. Entonces usted podrá relacionar su crecimiento en ventas con base en la realidad de su negocio. Ahora bien, cuando ustedes ya relacionen ese crecimiento en ventas, ustedes podrán observar que en el año 1 se tiene la sumatoria de lo que usted ha pronosticado los 12 meses de manera individual. Y ya el año 2, 3 y 4 va a tener un crecimiento con base en lo que usted ha pronosticado acá en este crecimiento en ventas. Entonces, ya una vez identificadas sus ventas en unidades proyectadas, usted procede a diligenciar el precio del producto, en este caso el dulce de maracuyá, el dulce de piña. Entonces, nosotros podremos relacionar nuestro precio y podremos decir que el dulce de piña lo venderé en 7,000 y mi dulce de maracuyá en 7,000 y mi dulce de piña en 6,000. Una vez identificado ese precio, acá lo voy a mantener y mantener el precio en los 12 meses primero es lógico, identificando de que un emprendimiento puede mantener sus precios en cada uno de los meses. Sin embargo, si su emprendimiento conlleva a que a que en un primer semestre cambie de precio a un segundo semestre, usted podrá ahí argumentarlo bajo una dinámica de un mercado en el cual usted pueda decir que es que los primeros 6 meses mantienen precio y a partir del 7º mes al 12º mes usted podrá incrementarlo de forma gradual, ¿sí? De acuerdo pues a cada situación particular de su negocio. Lo importante acá es que ustedes en este concepto registren los precios de venta mes a mes, pero reitero, acá sí es coherente que los precios se mantengan, aún teniendo en cuenta y teniendo la salvedad de que algún precio puede incrementar en un periodo por una situación particular. Posterior a esto, igual que como se observa en el crecimiento en ventas, acá ustedes también tienen la posibilidad de proyectar un crecimiento en sus precios y que de acuerdo a su realidad, a su conocimiento y a su experiencia, ustedes puedan decir es que mi precio de un año a otro puede incrementar en un 2, en un 3, en un 4%, hasta en un 5%, de acuerdo a ese reconocimiento que se tengan de la dinámica en el mercado en el cual ustedes interactúan. A manera de ejemplo, vamos a colocar que mi precio va a incrementarse en un 4% como tal para cada año, ¿sí? Que esa sería mi expectativa, incrementarlo en un 4%, teniendo en cuenta pues situaciones del mercado y demás. Entonces, cuando tengamos ese crecimiento, ustedes pueden observar que acá en el primer año, ¿sí? En el año 1
se tendrá el promedio del precio de venta que usted registró mes a mes, y ya en el año 2, 3 y 4 y 5 usted ya podrá encontrar una proyección con base en el crecimiento porcentual que usted ha relacionado acá en la plantilla para poder identificar en cuánto va a vender en los próximos años. Bueno, entonces cuando ya tenemos las unidades por producto y los precios por producto, vamos a identificar una plantilla que se llama ingresos por ventas. Esta plantilla de ingresos por ventas ustedes no la deben diligenciar, sino que la plantilla, al relacionar las ventas y los precios, ya le genera los ingresos que se van a tener mes a mes de este producto o de estos productos que yo estoy relacionando. Y de igual manera, la proyección de los años se va a ir mostrando allí de manera automática. Muy bien. Ahora, ustedes van a encontrar acá en la plantilla unos títulos que se llaman márgenes por productos, márgenes por productos y márgenes por productos. Y lo van a encontrar por cada uno de los productos que ustedes están relacionando. En este caso, el producto 1 y el producto 2, del cual yo estoy haciendo referencia. Como pueden observar, acá hay unos ítems en cero, pero que estos se van a ir construyendo en la medida que yo relacione costos de materias primas y costos de nómina en mano de obra que se va a hacer en las posteriores plantillas. Entonces, ¿a qué refiere estos márgenes por producto? Refiere a hacer una interacción entre los ingresos o una confrontación entre los ingresos y los costos de materias primas y mano de obra para identificar unos posibles márgenes, márgenes brutos que va a tener la empresa frente a cada uno de sus productos. Pero entonces, ahora que diligenciemos las otras plantillas, nos vamos a regresar a esta explicación. Muy bien, luego de la plantilla de ventas tendremos la plantilla de nómina. Esta plantilla de nómina, como primer encabezado, tiene una información básica respecto del salario mínimo, del auxilio de transporte y de unos requerimientos de seguridad social y de prestaciones sociales que ustedes como emprendedores deben identificar como aquellas obligaciones que contrae cuando tiene una nómina a cargo. Entonces, esta plantilla se entrega ya diligenciada a manera de que sea más práctico el diligenciar los sueldos de cada una de las áreas que ustedes que van a representar su unidad de negocio. Entonces, acá en el área administrativa se sugiere que usted relacione el cargo que como tal va a tener en esa representación. Entonces, las unidades de negocio, los emprendimientos de la región se caracterizan por ser familiares, por ser, digamos, emprendimientos que manejan pocos trabajadores en la medida que van creciendo. Entonces, lo que se sugiere es que primero es que relacionen mínimamente un administrador, o que refiere pues el dueño del negocio, quien lidera el emprendimiento y que como tal se reconozca para él un sueldo, que como tal número de empleados en ese cargo pues va a ser un empleado, un tipo de contrato. Hay diferentes formas para identificarlo. Acá los sugeridos son que sea bajo nómina, bajo jornal o bajo prestación de servicios. Dada la característica de un administrador, este será bajo nómina. Es decir, un administrador que va a estar allí siempre presente, que va a tener una dedicación completa, que la proyección es que esté en el cargo los 12 meses y que en el salario, como tal y como se refiere, gane el mínimo, ¿sí? Si bien es cierto, ustedes pueden plantear un sueldo superior al mínimo, acá en el modelo vamos a trabajar con los mínimos para mirar el comportamiento de las rentabilidades del negocio. Pero en el momento de que se manifieste de que el administrador va a ganar un poco más del mínimo, esta requerirá pues una adición en términos de los salarios para que ya se tenga en cuenta cómo a través de otro sueldo pues cambian estos contextos de las obligaciones laborales. Entonces, a razón de la explicación, vamos a trabajar con el mínimo. Adicional a este mínimo se va a relacionar lo que es el costo de la seguridad social y de las prestaciones sociales, así como también el auxilio de transporte.
entendiendo que todo trabajador que gane menos de 2 salarios mínimos tendrá derecho a ese auxilio de transporte. Acá, entonces, en el total del mes que le va a representar este trabajador a la empresa será 1.313.484 frente a ese contexto administrativo. Ahora, frente al concepto productivo, entonces cada unidad de negocio deberá identificar esa característica o ese cargo que se denomina un operario o una persona pues que esté al frente de esa producción o de esa actividad funcional de mi empresa. Entonces, yo acá diré, voy a tener un operario 1 y un operario 2. Ahora bien, usted en su análisis de su negocio podrá decir con un operario y mi administrador yo puedo liderar las ventas que tengo proyectadas. O en su defecto no necesito todo un operario, sino que antes necesito 3, 4 o 5 operarios. Cada cual, digamos, interpretará la situación particular. El número de empleados en cargo, pues serían 1 y 1. Ya si usted tiene un cargo específico, por ejemplo, un operario de ensamble, un operario de corte, pero realmente no, el cargo es ensamble. El número de empleados no será 1, sino 2. Entonces ahí usted identificará la cantidad de cargos que requerirán cada uno de esos, la cantidad de personas, perdón, que requerirán cada uno de esos cargos. El tipo de contrato, si bien también hay modalidad de jornal y prestación de servicios, cuando se habla de los emprendimientos se pueden trabajar con nóminas, y es decir, que el trabajador pertenezca a una nómina con una dedicación completa. Ahora bien, si se habla de un jornal que es un término más afín a lo que es un sector agrícola o agropecuario, también usted identificará si es jornal y como tal, acá en la parte donde estaba el concepto de nómina, también se da el valor del jornal para aquellos emprendimientos que hablen en términos de jornales y relacionen acá que no va a ser bajo un concepto de nómina, sino bajo un concepto de jornal. Muy bien. Ahora, entonces aquí nos dice el número de meses que estará en el cargo, si bien uno dirá, bueno, mientras inicia mi emprendimiento, pues lo que requeriré los 12 meses o 6 meses, acá lo trabajaré con 12 meses para hablar de una sostenibilidad de los empleos como tal, hablar de que los voy a contratar para los 12 meses. Ya como les indico, si hay conceptos en el que se hablará de que serán 6 meses por X o Y características de la producción, entonces se colocará acá esa relación, en donde pueda decirse que el operario 1 sí será 12 meses y el operario 2 pues será 6 meses. Pero como les oriento, tratamos de organizar la financiera hablando de una sostenibilidad en sus trabajos en los 12 meses. Los salarios igual se sugieren y en su momento se destaca que debe ser bajo el mínimo, ¿sí? Cumpliendo con ese contexto, como bien dice la palabra, ese mínimo de ley en el que yo debo responder por un sueldo. También se relacionan las prestaciones sociales para cada uno de ellos. Acá, y lo que les decía, esta plantilla hace que para ustedes sea más dinámico y más práctico traer ya los valores una vez cuantificados en su parte inicial. Y los subsidios o el auxilio de transporte como tal. El auxilio de transporte. Muy bien. Como pueden observar, acá el total mes pues da las mismas cuantías porque estamos trabajando sobre ese mínimo. Entonces, una vez nosotros hayamos relacionado estas características de estos sueldos y de estos cargos, ustedes van a observar que se trae un resumen de los sueldos del administrador y de los sueldos de los operarios, pero acá ustedes no deben diligenciar ningún dato, sino que ya el sistema se los va trayendo a colación como tal. Ya les construye mostrándole cuál va a ser su total de nómina administrativa y su total de nómina productiva. Bueno, entonces por acá, cuando ustedes desplacen y empiecen a referir las proyecciones, van a encontrar que en el año 1 es la sumatoria del mes a mes de estos salarios mensuales,
y en el año 2 y en el año 3, 4 y 5 van a encontrar que son unas proyecciones que van a estar eh, relacionadas con el crecimiento inflacionario que se presenta en una de las plantillas que se llama costos y gastos como tal. Entonces acá lo que se quiere dar a entender es que usted relaciona ese mes a mes con base en los sueldos que usted identifique y la cantidad de cargos que identifique, y ya la proyección de los posteriores años se va a realizar con base en la información de un índice inflacionario. Acá en esta misma plantilla hay un dato muy importante que deben diligenciar, y es el tiempo de fabricación de sus respectivos productos. Entonces acá, a manera de ejemplo, he relacionado 5 minutos para hacer un dulce de maracuyá y un dulce de piña, ¿sí? Si bien es cierto, para hacer un dulce, pues la empresa no va a hacer dedicación exclusiva a hacer una sola unidad de 250 gramos, sino pues que hace por cantidades. Pero acá lo que se le solicita al emprendedor es que haga un promedio de tiempo de fabricación con base en su experiencia y con base pues en una realidad de su negocio. Entonces aquí, ¿con qué finalidad se relacionan estos tiempos? Que pueden ser en minutos, horas, días, con la finalidad de poder hacer un prorrateo de la nómina, y poder identificar cuánto se le puede asignar al costo al costo de un artículo frente a la mano de obra que se requiere. Entonces acá, como pueden observar, da igual el costo asignado porque trabajé los mismos minutos. Pero si yo en su momento digo la maracuyá como tal, hacer uno me demora 5 minutos, pero el de piña me demora, por decir, 7 minutos, entonces van a observar que los costos van a variar, entonces los costos unitarios. Entonces eso va a pasar con los productos cuando ustedes los relacionen. En la medida que ustedes identifiquen los costos, el tiempo de fabricación, de cada uno de los productos, asimismo se le va a asignar el costo por mano de obra en términos de la unidad. Entonces, acá ustedes observan que el dulce de piña me refiere de 2.829 pesos y el dulce de maracuyá 2.021 pesos, pero esto tiene incidencia porque estoy mostrando que el dulce de piña se va a demorar más. Entonces, al hacer la atribución del costo unitario, ahí se identifica que frente a la mano de obra, la piña es un poco más costosa que el dulce de maracuyá, en términos pues de la unidad de la asignación del costo de la mano de obra. Entonces, acá esta información ustedes no la van a diligenciar, sino que lo único que deben diligenciar son los tiempos de fabricación de sus productos, a razón de distribuir la nómina. Acá, entonces, ya se observa cómo entre el dulce de maracuyá y el dulce de piña hay unos costos asignados, y aquí se observa el total del costo de mano de obra. Ustedes pueden observar que son 2.626.000 y se distribuyen 2.626.000 entre los dos productos. Bueno, muy bien. Entonces, acá en esa medida vamos a identificar que lo que interesa es diligenciar estos dos tiempos, y ya se nos irá mostrando, pues las situaciones de información particular que se requiere para identificar esa situación. Bueno, continúa la nómina, vamos a tener los costos y gastos. Estos costos y gastos, en primera medida, lo que les va a solicitar es un concepto muy inmediato que ustedes deben reconocer, y es el costo de los materiales. Ese costo de los materiales o de las materias primas al cual ustedes deben incurrir para poder generar sus respectivos productos. Entonces, a manera de ejemplo, podemos decir que solo en materia prima, entendiendo materia prima todos los insumos que se requieren para poder generar mi producto, como es la fruta, como es el azúcar,
bueno, diferentes insumos que se requieran para ello. Entonces, ustedes, antes de elaborar la financiera, deben tener muy claro el costo de la materia prima por unidad. Entonces, ustedes deben tener esa información muy desglosada. Ustedes pueden tener un artículo y ese artículo requiere de 10 materiales. Entonces, usted debe tener esa información allí individual. ¿Qué cantidad de material? ¿Cuánto le cuesta cada material en su momento? Para poder identificar el costo unitario de esa materia prima. Entonces, a razón de ejemplo, vamos a pensarnos que es 1.200 en todo el contexto de la materia prima para el dulce de maracuyá y 1.000 pesos para el dulce de piña, a manera de ejemplo como tal. Como observan, en el año 2, en el año 3, en el año 4 y en el año 5 hay una proyección allí inmediata. Observe que yo coloqué 1.200 el costo de la materia prima, pero esta va creciendo en los años proyectados, a razón de que se reconoce un efecto inflacionario, es decir, un efecto en crecimiento de estos costos como tal, en donde pues una realidad que se identifica porque en la medida de que pasa un año, de un año a otro, pues se incrementa el costo de vida y se incrementa el costo pues de los insumos como tal. Bueno, una vez ustedes hayan diligenciado ese costo unitario de las materias primas, usted aquí va a identificar que ya hay unos costos totales de esas materias primas, pero estos costos totales ustedes tampoco los deben elaborar porque ellos se generan de manera inmediata. Una vez ustedes identifiquen, una vez ustedes relacionen esos costos unitarios, entonces el sistema lo que hace es hacer una relación entre lo que usted reporta con los costos con la cantidad de ventas que ha manifestado, ofertar o vender en los próximos meses de su primer año proyectado y luego del año 2 hasta el año 5 como tal, que es lo que aquí se relaciona. Bueno, muy bien. Entonces, ustedes ya teniendo en cuenta esos costos unitarios, entonces ya se llega a otra plantilla que se llama otros costos de fabricación. Entonces, estos costos de fabricación refieren a otros conceptos que ustedes deben tener en cuenta para poder generar su actividad económica, como son servicios públicos. Entonces usted deberá tener presente un costo de servicio de acueducto, por ejemplo. Entonces usted dirá, bueno, mes a mes, ¿cuánto yo pago de acueducto? ¿Sí? ¿Cuánto proyectaré pagar en los próximos años, en los próximos meses y en los próximos años? Entonces acá diremos que el servicio de acueducto, digamos, un ejemplo, 120.000 pesos en su medida. Como observan acá, pues se va desplegando en su medida, pero usted puede decir en el mes 1 120, en el mes 2 100.000, bueno, irlo discriminando dependiendo de una realidad de su negocio, en donde si usted en un mes va a vender más, entonces usted debe pronosticar que ese mes va a tener más costo en ese servicio público en su momento. También un servicio de energía, en donde usted diga, bueno, voy a pagar, por decir, 90.000 pesos de energía, ¿sí? De acuerdo a la historia de los costos que yo he tenido frente a ese concepto. Entonces acá también se me replica la información, pero como les he indicado, a manera de ejemplo, porque en su medida este costo puede variar. Usted puede decir en el mes 1.90, en el mes 2.80, en el mes 4.100, de acuerdo a la historia del comportamiento de sus costos. También podemos hablar de un arrendamiento. Ese arrendamiento se observará a la medida que usted tenga local propio, porque si usted tiene local propio, usted no tendrá que establecer ese ítem, pero supongamos que vamos a pagar un arrendamiento, entonces yo hablaré de unos 200.000 pesos, lo que ustedes paguen de arrendamiento y pues en su futuro pronosticarán pagar. También se puede hablar de un ítem de combustible, es decir,
usted requiere combustible para ir haciendo, para poder cumplir con su actividad económica. Entonces, digamos que usted dirá, no, pues son 50.000 pesos de combustible. ¿Bien? Entonces, acá lo que se le quiere dar a entender cuando esté diligenciando la parte financiera es que usted revise el desarrollo de su actividad económica y usted empiece a identificar, bueno, yo pago energía, pago acueducto, pago arrendamiento, combustible o propiamente pago un transporte X porque necesito el traslado de mi producto terminado. Entonces usted ahí va a relacionar esos conceptos como los diferentes conceptos que usted requiera en su medida. Bueno, muy bien, entonces acá usted los va a ir relacionando y va a llegar a la proyección. Usted podrá observar que el año 1 es la sumatoria de lo que usted coloque mes a mes y ya los otros años se le van a ir proyectando. Y esa proyección va a estar inmediatamente relacionada con este índice inflacionario que en promedio, ¿sí? De acuerdo a estadísticas, estará por un 3%. Que pues para todos en su momento vamos a pensarlo en ese índice inflacionario. Muy bien, en esta misma plantilla aparece gastos de administración. Como pueden observar, aquí ya está la mano de obra por defecto. Esta mano de obra, usted como tal, es la que, pero se habla de mano de obra administrativa, bajo el léxico pues aquí planteado. Pero acá ya bien, ya la trae del concepto de la nómina, es decir, el primer componente de los gastos de administración será ese pago por esa labor administrativa que usted contrató, aunque su defecto puede ser usted mismo como administrador de su negocio. Pero también en esos gastos de administración nosotros podemos pensarnos, bueno, yo tengo unos servicios públicos, pero esos servicios públicos yo también debo pensarnos de que los puedo dividir. Entonces yo digo, bueno, también el área administrativa consume respecto al acueducto. Entonces dice servicio de acueducto, ¿bien? Cuando usted tiene ese servicio de acueducto, entonces usted relaciona una cuantía que sea razonable. En la parte administrativa le podemos cargar 50.000, ¿bien? Pero entonces, como les oriento, esto lo harán bajo un análisis de sus costos, que usted diga, en el mismo local, yo tengo mi parte productiva y mi parte administrativa, no tengo locales independientes. Entonces, si yo pago energía de 70.000, usted podrá decir, pues le voy a asignar 20.000 a la administración y 50.000 al área productiva, ¿sí? Entonces, cada cual lo interpretará en sus negocios. Acá entonces voy a fijar estos 50.000 como identificando que por el área administrativa frente a acueducto voy a cargar 50.000. Igual del servicio de energía. Bien, ese servicio de energía yo le voy a entonces a decir que yo le voy a cargar 30.000 pesos. ¿Sí? Lo importante acá es que ustedes identifiquen su historia en estos costos y hagan una buena distribución de esos costos entre lo productivo y lo administrativo. Acá también se podrá hablar de un concepto de servicio de Internet, ¿vale? Que hoy en día, digamos, es un rubro que se debe tener muy presente, dado las necesidades de comunicación que se requieren, que usted podrá decir, bueno, yo pago 50.000 de Internet, incluido lo que es un concepto de telefonía o la parte de telefonía por la parte como tal. Y lo importante es que usted ahí empiece a identificar cada uno de esos costos que como tal la empresa va a tener para poder funcionar. ¿Bien? De estos conceptos, en este caso, de estos gastos administrativos. Bueno, muy bien. Entonces, al igual que los costos de otros costos de producción, acá van a identificar cómo va creciendo, ¿no? Cómo va creciendo en ese sentido esas proyecciones como tal, identificando que el primer año es la sumatoria de los 12 meses que aquí discriminan y que alimentan, y los otros años ya van a ser proyectados en el crecimiento de esos costos. Otro rubro importante acá es el gasto de ventas, en donde uno de los primeros rubros que nosotros podemos trabajar puede ser el rubro de la publicidad. ¿Bien? Ese rubro de la publicidad como concepto importante para promocionar su negocio.
en donde usted puede decir, yo invierto en publicidad 50.000 pesos mensuales, o en su defecto, 100.000 o una cuantía inferior, dependiendo pues de la promoción que usted realice. Entonces acá pues ya yo tengo establecido 50.000 mensuales, pero usted puede decir que en el mes 1 hizo, tiene pronosticado invertir en publicidad, en el mes 3, en el mes 4, si no necesariamente tiene que haber cuantía todos los meses como tal. Bueno, en ese sentido, cuando yo empiezo a identificar todos los rubros que yo necesito y que yo sé que mi negocio debe incurrir para poder pues realizarse de forma satisfactoria, poder cumplir con las expectativas en ventas, yo ya entonces he identificado todos los conceptos de esos costos y de esos gastos. ¿Y en qué momento yo empiezo a identificar y decir esta información particular es importante en su momento, sobre todo conocer costos unitarios de materias primas y los costos unitarios de la nómina? Cuando acá ustedes regresen a la plantilla de las ventas e identifiquen que acá hay unos márgenes por productos. Entonces, en esos márgenes por productos, ustedes aquí van a tener, en el caso del ejemplo, voy a tener el margen del producto 1 y del producto 2, porque como no tengo información de un producto 3 o 4, pues la plantilla estará en 0. Entonces aquí lo que informa es del producto 1 voy a tener unas ventas, pero que estas ventas para poderse realizar tuvieron un costo de la materia prima, luego también existió un costo de la mano de obra. Entonces acá lo que se observa es un margen bruto en su momento en donde se confrontan los ingresos con estos dos costos y se muestra unos márgenes que tiene su respectivo producto. Márgenes que le deben dar, que son un margen de ganancia, pero no una ganancia definitiva, sino que estos márgenes deben cubrir esos conceptos de estos costos discriminados acá, que son los costos de fabricación y también estos gastos de administración, esos gastos de venta. Entonces, hay que estar muy pendientes al analizar cómo estos márgenes, que en la medida en la que se observen altos, me van a poder permitir cubrir esos otros costos y esos gastos de administración y esos gastos de ventas. Bueno, muy bien. Una vez entonces, ya habiendo realizado los datos de ventas, de nómina y de costos y gastos, se inicia a diligenciar la plantilla que habla de requerimientos de inversión. En este requerimiento de inversión, lo que debe tener presente el emprendedor es identificar los rubros que requiere para poder darle fortalecimiento a su negocio. Entonces, acá, a manera de ejemplo, se ha relacionado una máquina X y una máquina Y. Ya cada emprendedor colocará el nombre propio, el nombre técnico de cada una de sus máquinas y dejará unas descripciones del caso, en donde hablen de la marca, de la capacidad pues que requieran de esa máquina o del tamaño. Entonces cada uno pues en su lenguaje, en la identificación propia de su negocio, identificará. También podrá relacionar conceptos de materias primas o de publicidad, o en su defecto rubros que les permitan pues solicitar a lo que es el programa Valleín en términos de las convocatorias. Entonces cada convocatoria tendrá unos términos y en su momento dirá qué es lo que puede requerir el emprendedor. Lo importante acá es que se identifiquen esos rubros como tal, se haga una descripción precisa de los mismos y que en su defecto se identifique la unidad o digamos esa presentación por la cual viene ese rubro descrito. Entonces, cuando se habla de máquinas, por lo general siempre se habla de unidades y ya cuando se hable de materias primas se hablarán libras, kilos, mililitros, centímetros cúbicos, como venga pues la presentación del mismo. Acá entonces se especificará la cantidad, es decir, necesito una máquina o necesito 3 máquinas, necesito 500 libras de una materia prima, 500 libras de otra materia prima. Bien, acá pues la cantidad es ese elemento de cuantificar
cada uno de estos elementos de acuerdo con la necesidad. Y los precios unitarios, unos precios pues que deben ser acordes al mercado, tener pues una cotización que argumente y que avale pues ese valor pues acá registrado. Entonces en el ejemplo vamos a decir que esta máquina X vale 5 millones, que esta máquina Y vale 3 millones, la materia prima X 1.000 pesos y la materia prima Y 1.000 pesos. Entonces acá lo que se quiere mostrar es que de acuerdo a esta dinámica tenemos un total de inversión de 15 millones, los cuales van a tener una fuente de financiación. Esa fuente de financiación será Valleín y será propiamente el emprendedor. Entonces, el emprendedor como tal debe demostrar una contrapartida, es decir, reflejar y demostrar que tiene un primer componente para poder seguir en marcha con su negocio y que otra parte de esa inversión que requiere se la va a buscar en términos del apoyo del Fondo Valleín. Entonces, en ese sentido y en este ejemplo, vamos a decirnos que la máquina X es la contrapartida que tiene el emprendedor y que como tal a Valleín le va a solicitar lo que es las 3 máquinas y los insumos de materia prima. Pero entonces, esto está sujeto pues a la convocatoria, a los términos de la convocatoria. Lo que se debe tener presente es que siempre vamos a tener las dos fuentes, lo que va a contribuir Valleín y lo que va a contribuir el emprendedor. Una vez pues se definan primero pues términos de convocatoria y finalmente cuando ya se den resultados y se identifique cómo el Fondo Valleín va a aportar a ese emprendimiento en la medida que el emprendimiento pues clasifique y sea pues un candidato a participar en esa fuente de financiación. Bueno, entonces ya identificando este requerimiento de la inversión, ustedes van a encontrar una hoja de cálculo que se denomina PIG, que en términos financieros es nuestro estado de resultados, y acá ustedes podrán observar el comportamiento de lo que fueron las ventas, lo que fue la materia prima, los costos que va a tener la empresa, unos gastos de administración, unos gastos de venta. Ahí van a identificar todo un panorama de su negocio con respecto a las proyecciones que usted ha realizado en las plantillas anteriores. Y finalmente les mostrará unas utilidades netas. Cuando ustedes alimenten toda la información, van a percatarse en que acá sus utilidades son razonables en términos de una realidad económica de sus negocios y en términos de unas expectativas que ustedes tienen en crecimiento en ventas con base en una inversión pues que se va a realizar en la medida pues de que puedan obtener toda una cuantía para la inversión y puedan crecer en ventas como es lo ideal que se espera. Cuando nosotros requerimos una inversión, esperamos recibirla en pro de fortalecer nuestro negocio. Una vez entonces habiendo identificado el estado de resultados y las utilidades finales que ustedes tendrán con base en las proyecciones realizadas, van a encontrar un informe que se llama estado de situación financiera. Y aquí lo que se requiere es que el emprendedor refleje la situación actual, es decir, esa situación que tiene en el momento de participar en la convocatoria. Entonces aquí el emprendedor puede relacionar que en efectivo tiene, por ejemplo, 1.000.000 de pesos, ¿sí? en lo que tenga el emprendedor, que tiene cuentas por cobrar de 500.000 pesos, que tiene materias primas, por decir algo, de 1.000.000. Entonces, él referirá lo que tiene en términos de algo que se llama activo corriente. Entonces, ahí lo relacionará, es decir, mostrar su realidad. También relacionará si tiene terrenos, si tiene construcciones, si tiene adecuaciones, si tiene maquinaria de equipo. Entonces, para ser coherentes con el ejercicio, como acá el emprendedor manifiesta que tiene 5 millones como contrapartida en su momento,
Entonces acá yo podré reflejar esos 5 millones, ¿sí? Reflejando esa realidad del negocio como tal, pero pues también podrá tener 1 millón de muebles y enseres, un equipo de transporte, ¿sí? Aquí habla de semovientes, porque son rubros que puede tener un emprendedor de acuerdo con su actividad económica. Entonces acá ustedes podrán identificar que entre lo que es activo corriente y lo que son activos fijos se tendrá un activo de 8.500.000, ¿sí? Por ejemplo, en ese sentido. Y acá, finalmente, yo podré decir si tengo deudas, entonces podré decir, no, pues actualmente solo tengo deuda de 1 millón de pesos, solo le debo a unos proveedores o tengo unas obligaciones financieras, o sea, con bancos, ustedes se relacionarán sus diferentes pasivos, que son nuestras deudas. Y entonces, identificando la situación, relacionando lo que son activos y lo que es deuda, entonces por deducción yo podré decir que tengo 7,5 millones de patrimonio, de un capital social, un capital de persona natural como tal, si soy persona natural. Entonces, digamos que este componente es muy importante porque usted aquí refleja su situación actual y a través de su situación actual se identificará ese sentido de que es lo que tengo hoy, pero también quiero invertir en mi negocio, que es para lo cual ustedes aplican en la convocatoria, buscando una financiación para poder fortalecer sus negocios. Finalmente, ustedes van a observar un contexto que se llama indicadores, ¿sí? Una hoja final que es indicadores, en la cual se le pide al emprendedor que diligencie la tasa mínima de rendimiento que aspira a tener. De esta tasa mínima puede ser del 6, del 7, del 8, del 10, del 15. Aquí debemos ser muy objetivos como tal, identificar como ese rendimiento que yo espero, ese rendimiento definitivo de mi negocio, en donde puede ser del 12%, del 15% también en su momento, pero pues se espera una mayor objetividad en ese sentido, pues para no sobrevalorar los negocios. Entonces, supongamos si yo digo que aspiro una tasa de rendimiento del 8%, ya con esa tasa de rendimiento, de acuerdo con las proyecciones, se identificará una tasa interna de retorno, un valor actual neto y un periodo de recuperación de la inversión, que serán indicadores que las diferentes personas que evaluarán pues, los diferentes planes financieros en conjunto con sus planes de negocio podrán visualizar pues ese rendimiento financiero que podrá alcanzar el negocio una vez pues se le inyecte ese capital y se entregue pues esos diferentes requerimientos de inversión que ustedes como emprendedores estarían solicitando. Entonces, nada, decirles que estos indicadores pues serán objeto de estudio por las personas que estarán revisando los diferentes planes financieros y planes de negocio y que lo que se espera es una objetividad respecto a esta tasa mínima de rendimiento a la que usted aspira a llegar, siendo pues esta que no sea muy baja, pero tampoco muy alta, entendiendo pues las realidades económicas actuales que se están viviendo y que pues siempre todo negocio tiene unos contextos de incurrir en costos y diferentes variables que hacen que uno llegue pues a esas aspiraciones de un 40, 50% de tasas mínimas de rendimiento. Ahora bien, hay negocios que lo pueden tener, pero hay que observar muy bien esas estructuras financieras, esas estructuras productivas que tienen y ese potencial que tienen como tal en el momento de desarrollar sus actividades económicas y obtener pues las ganancias respectivas. Hasta acá la ambientación con respecto al plan financiero, esperando les sea de gran ayuda y esperando poderles colaborar en la medida que se pueda. Lo que más se requiere es que ustedes sigan el paso a paso de este tutorial y como tal, y lo más importante es que los datos que suministren sean muy objetivos y muy reales y que representen las unidades de sus negocios. Que estén muy bien.
módulo técnico debe dar respuesta a 4 interrogantes sobre su proyecto de empresa o sobre su emprendimiento. La pregunta número 11 es importante porque en ella el proyecto de empresa o emprendimiento va a describir cuáles son las normas técnicas que debe cumplir para el desarrollo de su proyecto de empresa con calidad y la mejor prestación del servicio que se está realizando. Es importante que cuando hablamos de normas técnicas podamos entender que son documentos aprobados por organismos de normalización y reconocida autoridad, que sirven para establecer criterios técnicos de calidad de un producto, desde luego asegurando que su proyecto de empresa pueda entregar un producto de calidad o un servicio de calidad. Es importante estas normas técnicas porque su función principal son la de permitir una inspección y una auditoría para poder evaluar la conformidad de los requisitos de calidad, el uso y desempeño de su proceso productivo para poder prestar muy buen servicio o fabricar un muy buen producto de calidad. Cuando estamos hablando de normas técnicas, podemos hablar, por ejemplo, el cumplimiento de algún programa de salud ocupacional al interior de su organización. Se están cumpliendo con el certificado de bomberos, se está cumpliendo con el certificado de sanidad ambiental, se está cumpliendo con certificados de manipulación de alimentos para los colaboradores que trabajan directamente con la fabricación de productos alimenticios, productos de aseo, cuidado personal. Hay un requerimiento de INVIMA que está en proceso de elaboración o en proceso de acompañamiento para poder cumplir ese certificado de INVIMA. Tenemos claro que hay un certificado de RUT que debemos tener, un certificado de registro de marca, si ustedes así lo determinan. Entonces es importante poder evidenciarle al jurado que ustedes tienen conocimiento de estas normas y que se están cumpliendo o están en propósito de cumplirse. En el punto número 12 vamos a describir en detalle cuáles son las condiciones técnicas de la infraestructura. Cuando hablamos de infraestructura, estamos hablando de la planta física. Es importante describirle al jurado en este punto número 12 cómo está organizado o planteada la estructura de su proyecto de empresa o emprendimiento. Entonces vamos a realizar con un gráfico muy sencillo, como formato plano, y vamos a describirle al jurado que su proyecto de empresa tiene un área de almacenamiento, un área de producción, tiene un área de oficinas, tiene un área de almacenaje, tiene cómo está conformada o tiene la distribución de su proyecto de empresa o proyecto de emprendimiento. Fíjense que en un gráfico muy sencillo, aquí podemos describir cómo podría ser la forma de ese dibujo. Entonces, fíjense que aquí describimos un área de mercado, gerencia, bodegas, área de producción, identificamos un área de baños, hay una tienda o punto de venta que tiene su proyecto identificado, un área de servicio al cliente. Entonces, el jurado puede identificar con este dibujo que usted tiene un proceso o una estructura organizada, que tiene en detalle y sabe cómo es la operación al interior de su organización. Fíjense que estamos hablando de un dibujo. Ese dibujo usted lo va a reservar en un documento aparte. Para efectos de la pregunta número 12, aquí vamos a escribir con palabras ese dibujo. Entonces usted va a decir, hay un área, la empresa funciona en un área de 7 por 6 metros cuadrados. Tenemos ubicada claramente un área de bodega, un área de oficina, un área de almacenamiento, un área de bodegaje, un área de refrigeración. ¿Cuáles son esas áreas específicas al interior de la organización? Y vamos a describirlas con palabras. Recuerden que los argumentos que se utilizan son argumentos muy cortos, porque el documento no permite que escriba tantos argumentos y tantas ideas, porque lo que se trata es que sean concretas, pero que usted como empresario o emprendedor tenga muy claramente identificados estos puntos. En el punto número 13 vamos a describir con algo de detalle lo que tiene que ver
al requerimiento de maquinaria, insumos, materia prima que usted va a necesitar, teniendo como antecedentes los términos de referencia de esta convocatoria. Entonces, por favor, identifique claramente cuáles son los términos de referencia y cuál es el capital que usted como empresario o emprendedor puede solicitar. Una vez tenga identificado el capital, distribuya ese capital en los elementos que usted necesita para que su proyecto de empresa pueda crecer. Si usted requiere la actualización de una máquina, requiere una máquina un poco más grande donde pueda producir más elementos que pueda reflejar en la oferta que usted haga en el mercado. Entonces, enfóquese en los elementos que usted necesita para crecer. Si usted requiere, por ejemplo, fíjese que vamos a utilizar 4 criterios: requerimiento, descripción, cantidad y valor. Se refleja en la tabla que está en el documento. Entonces, por ejemplo, requerimiento, usted necesita maquinaria. ¿Cuál es la descripción? Fileteadoras. ¿Cuál es la cantidad? 2 unidades. ¿Y cuál es el valor? Pues las 2 unidades valen 5 millones de pesos, por ejemplo. ¿Qué requiere usted para su proyecto de empresa? Que requiero un equipo de cómputo. Descripción, un equipo de cómputo para diseño. Cantidad, 1. Valor, entonces usted cotiza previamente con proveedores cuál es el costo de ese computador con los requerimientos específicos para diseño. Es importante que tenga de referencia y guarde esas cotizaciones en las cuales usted solicita esa información. Entonces, ¿cuál es el valor de ese computador para diseño? 5 millones de pesos. ¿Qué más requiere? Materia prima. Entonces, usted requiere requerimiento materia prima. Descripción, requiero cuero e hilos, porque usted tiene un proyecto que su materia prima son cueros e hilos para poder fabricar elementos. Entonces, descripción, cuero e hilos. Cantidad, 100 metros, 80 metros, 1000 metros, 500 metros, ¿cuánto requiere? Y en valor, ¿cuánto valen esos metros de cuero e hilos que usted está solicitando? Entonces, fíjense como en el punto número 13, dependiendo de los términos de referencia de la convocatoria, usted va a detallar en qué se gastaría ese capital que usted solicita y que esos elementos que está solicitando le van a permitir un crecimiento en el proyecto de empresa o emprendimiento. A usted le va a permitir crecer porque va a producir más, va a tener más elementos o materia prima para fabricar, por lo tanto va a ofertar más productos en el mercado. Y en el punto número 14, en forma de números, va a describir cuál es el total de ese capital que usted va a solicitar. Entonces, hasta aquí el punto del módulo técnico del plan de negocios para el Fondo Valle. A continuación, describiremos el módulo organizacional del plan de negocios como el tercer módulo que forma parte de este plan de negocios. Es importante entender que los argumentos que se trabajen en cada respuesta deben ser cortos y muy concretos. En el punto número 15 vamos a describir el equipo de trabajo. Dice, explique cómo es su equipo de trabajo. Recuerden que en la descripción del equipo de trabajo es importante que el jurado pueda leer de su proyecto de empresa o emprendimiento quiénes son las personas que forman parte de ese equipo de trabajo. Ojalá personas que tengan experiencia, que tengan conocimiento previo, que tengan algún nivel de estudio o que tengan experiencia sobre el oficio que están desarrollando. E identificar si hay un administrador, si hay una persona encargada de producción, si hay una persona encargada de ventas, o hay 2 o 3 personas que se encargan de diferentes funciones al interior de la organización. Entonces, aquí lo vamos a describir. Vamos a decir cuál es el cargo y vamos a identificar cuáles son las funciones. Entonces, en el punto número 15 vamos a explicar nuestro equipo. Cargo, administrador. Pues, ¿cuáles son las funciones del administrador? El administrador se encargará
de toda la función operativa y de evaluar los resultados de cada mes para el crecimiento de la empresa. Además, se encargará de conseguir nuevos clientes. Entonces, esa es la función del administrador. ¿Qué otra función hay al interior de su proyecto de empresa? Debe haber una persona encargada del área de producción o de la planeación para poder prestar el servicio adecuadamente a sus clientes. Entonces debe haber una parte operativa. Entonces hay una persona encargada del área de producción. Entonces esta persona, sus funciones son, la propuesta es evaluar y coordinar los resultados del proceso productivo que se realicen con altos estándares de calidad, cumpliendo las normas o los requerimientos que propone el proyecto de empresa. Otra función, hay un operario. El operario, el cargo es operario y sus funciones son realizar la fabricación y el cuidado de la materia prima para poder elaborar elementos de correa y cuero y desarrollar su proceso productivo con la calidad que la empresa lo solicita. Entonces, poder describir las funciones de cada una de las personas que forman parte de tu equipo de trabajo. Y en el punto número 16, vamos a identificar el organigrama. Vamos a armar un organigrama que para el área administrativa, para los temas de administración de empresas, el organigrama se convierte en esa representación física mediante un dibujo, mediante unas pautas que la empresa tiene de cómo es su proceso de empresa, cuáles son las áreas que forman parte del proyecto de empresa. Entonces, aquí tengo un ejemplo con un dibujo, cómo podemos describir esa estructura organizacional. Entonces, fíjese que aquí hay un dueño de empresa, hay una persona que está encargada del área de compras, hay una persona que está encargada del área de producción y a su vez esa persona tiene otras personas a cargo, o sea, tiene subordinados quienes trabajan en el proceso productivo. Tiene un área comercial que es la encargada de vender el producto y tener ese contacto con los clientes y escuchar cuáles son esas necesidades que el cliente tiene para finalmente la empresa las entienda y las pueda integrar a su proceso productivo. Y desde luego poder brindarle un muy buen servicio al cliente. Hay un área contable que es el área que se encarga de entender y llevar un proceso, un registro de cómo son los ingresos y los egresos de la empresa. Entonces, este dibujo frente a una propuesta de organigrama nos puede decir o nos puede mostrar a través de una gráfica cómo está constituida la empresa. Entonces, empresario y emprendedor, la propuesta es que empieces a engranar dentro de tu esquema de pensamiento y desarrollo empresarial una propuesta organizacional, una propuesta de poder entender finalmente quiénes están contigo, cómo constituyes tu propuesta de administración, de organización, quiénes hacen las funciones, quiénes son responsables de qué, y mediante este organigrama tú vas a identificar precisamente eso. ¿Quién es responsable de qué? ¿Cuáles son las funciones de cada uno? ¿Y cuáles son los puestos de trabajo que tú estás operando o que tú estás requiriendo en tu estructura organizacional? Entonces, con este punto de estructura, pregunta número 6, hasta aquí el módulo organizacional del plan de negocios para el Fondo Valleín. Un cordial saludo, emprendedor vallecaucano. La Gobernación del Valle del Cauca le da la bienvenida al Fondo Valleín de Reactivación Económica. Respuesta de la Administración Departamental a las necesidades más sentidas de nuestras micro, pequeñas y medianas empresas de la región. Les habla Gustavo Ortiz, docente de la Universidad del Valle. La universidad es aliada estratégica de la Gobernación del Valle, por lo que trabajamos juntos para impulsar y fortalecer las iniciativas de emprendimiento. Es por esto que hemos preparado para usted este video tutorial que lo guiará en la escritura de su plan de negocio. El plan de negocio es uno de los requisitos para postularse en el Fondo Valleín.
Los profesores Esperanza Reyes, Nelcy Duque y Alejandro Larramendi lo acompañarán en este proceso. Es el momento entonces de que nos comprometamos para participar activamente en el Fondo Valleín, cumpliendo con cada uno de los requisitos y sobre todo dando nuestro mejor esfuerzo para escribir y presentar el plan de empresa. De nuevo, bienvenidos. Hola, ¿qué tal, emprendedor vallecaucano? Le habla Gustavo Ortiz. Para aplicar a la convocatoria Valleín Reactivación Económica, usted debe cumplir con un listado de requisitos. Uno de esos requisitos es la presentación de su plan de negocio. El resto de los requisitos le sugiero, por favor, que se comunique con su centro Valleín al cual usted está inscrito. Vamos a revisar cómo escribir y presentar el plan de negocio. El plan de negocio es un documento que detalla todo el funcionamiento de su empresa, de su negocio. Detalla quiénes son sus clientes y cuáles son sus necesidades, detalla cuáles son sus productos y sus características, detalla cómo administrativamente funciona el negocio, detalla los ingresos, los egresos, las inversiones y demás transacciones económicas de su negocio, detalla el impacto que tiene el negocio en su comunidad, en fin, presenta en detalle todo el funcionamiento, toda la operación de su negocio. ¿Cómo se debe de presentar este documento para aplicar al Fondo Valleín? Pues bien, hay que escribir 2 archivos de Excel. En pantalla estamos viendo el primer archivo. Este primer archivo, como usted lo ve, está constituido por varias pestañas. La primera pestaña, perfil de emprendedor, la siguiente, información básica, módulo de mercados, módulo técnico, módulo organizacional, módulo financiero, módulo de impacto y una última pestaña que es la hoja de resumen. Muy bien. Usted puede ver que cada una de estas pestañas brinda una plantilla para diligenciar información. Entonces, vemos que en las primeras 2 pestañas, que es perfil emprendedor e información básica, hay que diligenciar los campos que están en blanco. Algunos de ellos están para digitar y otros de ellos es para seleccionar con una lista desplegable. Así que usted selecciona el valor que le corresponde en esa lista desplegable y con eso es suficiente. Bien, estas 2 primeras pestañas, repito, es de perfil de emprendedor y la información básica. Las siguientes pestañas corresponden a las partes que componen a un plan de negocio, como es mercados, técnico, organizacional, financiero e impacto. Vamos a ver cómo se organizan estas pestañas. Usted verá que cada pestaña brinda unas preguntas a las cuales deben de ser contestadas por escrito. Cuando se contesten todas las preguntas, usted ha terminado su plan de negocio. El modelo, esta primera pestaña que es el módulo mercados, consta de, vamos a ver, 10 preguntas. El módulo técnico desde la pregunta 11 hasta la pregunta 14. El módulo organizacional desde la pregunta 15 y 16. El módulo financiero es la pregunta 17. Y para presentar el módulo financiero vamos a tener el segundo archivo de Excel en donde vamos a registrar toda la información económica y financiera. Y por último el módulo de impacto que es la pregunta 18, 19 y 20. Bien, en la hoja de resumen vemos entonces todo el listado de preguntas que contienen las demás pestañas, las anteriores pestañas. Bien, entonces después de diligenciar el perfil emprendedor y la información básica, que son las primeras 2 pestañas, estaríamos listos para abordar el primer módulo, que es el módulo de mercados. Y vamos a revisarlo en el siguiente fragmento de este tutorial.
Ahora vamos a revisar cómo escribir el módulo de mercados en nuestro plan de negocio. El módulo de mercados consta de 10 preguntas que estamos viendo en la pantalla. Podemos ver aquí que estas preguntas ya están diligenciadas a modo de ejemplo. Revisemos pregunta a pregunta cómo lo escribiremos. Para ello voy a utilizar este archivo de apoyo y mi sugerencia es desarrollarlo en este orden, tal cual como se muestran aquí las pestañas de este archivo de Excel. Primero la pregunta 2, después la pregunta 3, después la pregunta 4. Cuando tengamos esas preguntas ya diligenciadas, tenemos la información para volver a la pregunta número 1 y de ahí en adelante, en el orden que corresponde, 5, 6, 7, 8 y en adelante. La primera pregunta, es decir, la número 2, ¿cuáles son sus productos o servicios? Es decir, que usted escriba de manera muy corta el portafolio de productos con algunas características. Aquí tendremos muy pocos caracteres para digitar, así que tiene que ser muy corto. Estos son algunos ejemplos. Lo que está escrito en color rojo son las pistas, las indicaciones, y lo que está en recuadro son algunos ejemplos. Para este ejemplo, calzado variado para niños y niñas, desde talla 17 a la 32, o calzado de colegio, deportivo, calzado licencia Disney, tallas 17 a la 32. No vamos a tener oportunidad de copiar los 20, 30, 50 productos si tenemos un listado de productos amplio. No vamos a tener el espacio para copiarlos, así que tenemos que hablar con el tipo de producto o la gama de productos, la agrupación de productos, de forma de que sea corto. La pregunta número 3 dice, ¿cuál es el perfil de su cliente y las necesidades a satisfacer? Entonces, ¿qué indicaciones tenemos? Usted debe detallar a su cliente, si son personas o si son empresas, y la intención es explicar detalladamente si su negocio soluciona un problema a un determinado sector o si es un negocio que responde a unas necesidades o gustos de una demanda. Miremos el ejemplo. Aquí está. Atendemos a los dos, personas naturales o jurídicas, micro y pequeñas empresas que compran y comercializan productos infantiles y de bebé, incluyendo calzado, ubicados en Cali, en el centro de la ciudad, y este negocio está enfocado en atraer clientes por medio de la calidad del diseño y la buena atención. Entonces, esa es la necesidad que quiere satisfacer este negocio, diseño y buena atención. Muy bien, entonces recuerden, en esta pregunta, primero usted describe su cliente, su perfil, y después explica cuál es la necesidad que va a satisfacer. Por ello he copiado algunas pistas, que es lo que está aquí abajo. Hay que tener en cuenta que en la definición de quiénes son los clientes uno no puede ser tan amplio porque realmente puede ser irrealizable. Uno tiene que elegir claramente cuál es esa agrupación o cantidad de clientes de forma de que sea realizable, de que sea real, de que el negocio pueda realmente alcanzarlos, llegar a ellos. Por eso yo no recomiendo que coloquen, por ejemplo, restaurantes. ¿Quiénes son los clientes? Restaurantes. Es demasiado amplio. O restaurantes en Palmira, ¿serán todos los de Palmira? O los de Tuluá, o bueno, cualquier municipio en donde tú hagas presencia. O quizás usted decide, es que mis clientes no son los grandes restaurantes o cadenas de restaurantes. ¿Y usted cómo hace para tomar esa decisión? Es porque usted realmente, de pronto la respuesta puede ser, porque me quedan lejos, o porque yo no los conozco, ellos no me conocen, o porque es demasiado trabajo, es suficiente trabajo el que tengo en mi negocio con los clientes que yo he elegido para enfocarme. Así que no tendré, pues en estos primeros 6 meses o primer año para enfocarme en tantos. Entonces, por eso, como conclusión, es importante delimitar claramente quiénes son los clientes. Por eso, una respuesta acotada, real, podría ser los pequeños restaurantes del barrio obrero, San Nicolás y Porvenir, ¿sí? Porque ahí es donde está dirigido el negocio. Bien, vamos para la pregunta 4.
La pregunta 4 dice, por favor mencione cuál es su mercado potencial con cifras y fuentes. En esta parte vamos a escribir lo siguiente, explicar quiénes son sus clientes, es decir, las personas que le comprarán sus productos o servicios, y que demuestre de forma muy corta, con pocas palabras, que usted los conoce respondiendo las siguientes preguntas que vamos a ver. Y utilizando cifras numéricas, datos, números. También mencione de dónde obtuvo esta información, que eso se le llama fuentes. Entonces, si usted identifica en dónde está ubicado, que usted escriba, y tiene que ser muy corto, en dónde están ubicados los clientes, qué edades tienen, o cuál es su estrato socioeconómico, o cuál es su estilo de vida, o quizás otros datos de relevancia en donde perfile o que usted demuestre que conoce a esos clientes. Vamos a ver el ejemplo. Digamos, la población del Valle del Cauca es esta cifra, alrededor de 4 millones, un poco más. Según el DANE, el 22.6% de la población está entre 0 y 14 años y ese es el público objetivo de un negocio ejemplo. El público objetivo, bebés de 6 a 12 meses y niños de 1 a 9 años de edad, de estratos socioeconómicos 2, 3 y 4. Y según el DANE, el 75% de la población pertenece a los estratos 2, 3 y 4. Entonces, aquí con este ejemplo usted puede ver que usted menciona cuál es el tamaño de sus clientes, el mercado potencial, aquellos clientes que le comprarán a usted. Y aquí usted está utilizando las cifras. Ahora, ¿qué son las fuentes? Pues que usted diga de dónde obtuvo esta información. Entonces, por ejemplo, usted podría escribir que según la Cámara de Comercio hay 67 restaurantes o hay 104 tiendas de ropa para bebé, qué sé yo. Y podríamos utilizar como fuentes, es decir, el origen de los datos, usted puede echar mano de la Cámara de Comercio de su ciudad, utilice de pronto información o páginas o revistas o informes de gobiernos, ministerios, gobernación, alcaldía, informes o revistas de algún gremio, alguna asociación, utilice los datos del DANE, revistas, periódicos especializados, publicaciones, sean económicas o académicas, o también usted podría utilizar datos propios, producto pues de su trabajo. Muy bien, esa es la pregunta número 4. Ya teniendo claro las respuestas de las 2, 3 y 4, pues ya nos queda mucho más sencillo la pregunta número 1. La pregunta número 1 dice, ¿en qué consiste su emprendimiento o su empresa? Aquí usted debe de escribir de manera muy corta la actividad económica desarrollada por su empresa o por su negocio. Entonces, como usted ya anteriormente, en las anteriores preguntas, usted ya ha descrito quiénes son sus clientes y cuáles son sus productos, pues usted ya lo puede hacer de manera más sencilla. Miremos los ejemplos. Es una empresa dedicada a producir y comercializar calzado infantil y para bebés, al por mayor y al detal, desde las tallas 12 a la talla 32 en sus diferentes líneas. Otro ejemplo es vestimos con elegancia y diversión a los niños mediante el diseño, producción y comercialización de calzado infantil y de bebé, al por mayor y al detal, en 3 departamentos. Bien, ahora ya estamos listos para la pregunta número 5. La pregunta número 5 dice, ¿cuál es su innovación? Bueno, entendamos primero lo siguiente. Los clientes le comprarán a usted y no a su competencia si usted ofrece lo que espera, desea o necesita su cliente. Incluso ofrézcale más de ello. O si ofrece algo distinto a la competencia y eso los clientes lo aprecian. Esto se le conoce como factor diferenciador. Entonces lo que usted debe hacer es mencionar esos factores diferenciadores. Entonces, miremos algunos ejemplos. Como factores diferenciadores puede ser que usted, que la innovación suya sea, y algo relacionado sobre su producto, que sean los atributos o las características de su producto. Es decir, su producto es distinto a los demás y eso lo aprecian los clientes. O de pronto la tecnología de su producto es distinta a los demás y eso lo aprecia, lo valora su cliente. O tiene muchas funciones, o es más durable, o de pronto el prestigio de la marca que usted distribuye, o del producto mismo, o de las personas, o de su nombre mismo, pues es el factor diferenciador.
Ahora, si ya hablamos no solamente del producto, sino de la forma en que usted atiende, la forma en que se relaciona, posiblemente su factor diferenciador puede ser el tiempo que usted tarda en entregar o la flexibilidad que tiene en su capacidad para entregar o para producir, o de pronto la disponibilidad. En fin, aquí hay pues todo un listado de factores diferenciadores. Puede ser respuesta a las fallas, la garantía que tenga su producto, la asistencia técnica. Muy bien. Otra forma que usted podría utilizar para identificar esos factores diferenciadores, esta es otra forma, puede ser tal cual como lo muestra esta tabla. Entonces usted dice, no, es que yo tengo una nueva forma de producir. Miren este recuadro verde. Yo tengo unos nuevos procesos o tengo una nueva tecnología. O quizás yo tengo una nueva propuesta de valor, es decir, mis productos son completamente distintos a los que se ofrecen, o mi servicio o la marca, que es el amarillo. O si miramos este de color rosado. O tengo una nueva forma de entregar, o sea, tengo un nuevo canal de distribución, o un nuevo canal de comunicarme con los clientes, o yo de pronto tengo una nueva ocasión de consumo, es decir, entrego productos o servicios en momentos que comúnmente no se usan. Y si vemos en el azul, o quizás usted ofrece una nueva experiencia a los clientes. Y por último, en el color morado, o un nuevo modelo de negocio. Usted tiene unos nuevos aliados estratégicos o una nueva forma de brindar soluciones a los clientes. Bien, entonces, en resumen, lo que acabamos de ver acá son distintas opciones para que usted identifique claramente cuál es su innovación, qué es aquello que hace distinto a los demás y aquello que se aprecia claramente por sus clientes. Miremos el ejemplo. Nuestra mayor innovación en el calzado infantil y para bebés son nuestros procesos de diseño. Ahí está. Los cuales se ejecutan a partir de las necesidades de los clientes. Entonces, parece ser que el diseño es personalizado según lo que quiere el cliente. De este modo, garantizamos que el producto rote de una manera más rápida en sus almacenes. También tenemos innovación en procesos con maquinaria que nos permite ser más productivos y a menores costos. Entonces, aquí en este ejemplo se está diferenciando por tener una maquinaria de alta tecnología o especial que le permite producir más y a bajo costo, ¿no? Y dice después como también innovación en ventas, ya que unimos al diseño y las ventas creando productos a la necesidad. Entonces, si ven que he señalado yo en color, en negrilla y resaltado, cuáles son esos factores diferenciadores. Bien, yo recomendaría que esto se podría escribir mucho más corto, ¿no? Decirlo en menos palabras, escribirlo en menos palabras. Bien, vamos a la pregunta número 6. La pregunta número 6 dice, ¿a qué sector o subsector pertenece? En esta pregunta le corresponde señalar el sector del mercado al cual pertenece su empresa. Entonces, recuerde que la mayoría de consumidores de su producto o servicio son los que determinan el sector del mercado al que pertenece. Bien, como ejemplo puede ser sector industrial, es decir, cuero, calzado y marroquinería. Usted podría basarse para elegir ese sector o subsector en la tabla que presento, que se está proyectando, en donde pues presenta el sector agropecuario, o sector de servicios, o sector industrial, o sector transporte, sector comercio, sector financiero, construcción, en fin, hay otros más, energético y comunicaciones. Así que lo que usted tiene que hacer es identificar el sector al cual pertenece su negocio. Tiene que escribirlo de manera muy corta. Pregunta número 7. Mencione a qué apuesta productiva del Valle del Cauca pertenece su proyecto. Bueno, las apuestas productivas del Valle del Cauca es una estrategia donde se decide impulsar a sectores productivos en específico, pues basado en las capacidades y en las necesidades pues, que tiene nuestro departamento. Esto en detalle se puede consultar en el link que muestro en este momento, y de ese link pues yo me he traído o les he mostrado la tabla número 2 en donde está pues un resumen de cuáles son esas apuestas productivas que están en ese documento. Yo recomiendo que usted elija en cuál de ellas pertenece su negocio. Por ejemplo, usted podría colocar
procesamiento de alimentos, si usted está en ese sector. O podría colocar lo que está acá en la última columna, en la segunda columna. Si usted está en el negocio de las bebidas y alimentos, se escribe de esa manera, o si está, no sé, en cualquiera de estos. Muy bien, repito, esto lo pueden consultar en el link que está aquí escrito. Muy bien, vamos para la pregunta número 8. Todo lo que hemos hablado son las respuestas que hemos escrito acá, lo que he venido conversando. En la pregunta número 8 me preguntan, ¿cuáles son sus competidores? Y me presentan una tabla en donde yo comparo características de ellos. Entonces, ¿yo qué debo de hacer? Yo debo de escribir 3 competidores, el nombre de ellos. Aquí está, por ejemplo, Kids, es un competidor, otro es Mi Bebé y otro es Tululú. Esos son empresas competidores. Así que usted le piden que usted compare, que se compare entre ellos colocando el precio. Entonces, por ejemplo, usted puede decir Kids está en el rango de 23.000 a 50.000 pesos y así con las demás. Es una forma, pues, es un atributo en donde usted se compara entre sus pares, entre sus competencias. Lo mismo hace con la calidad del producto y el servicio y con el valor agregado. Por ejemplo, en el valor agregado, es decir, cómo se diferencia cada uno de estos negocios frente a los demás. Por ejemplo, Kids, la marca es muy reconocida, entonces ahí está la diferenciación. Mi Bebé, pues fíjense que aquí ellos se diferencian por lo económico que son sus productos y Tululú por la facilidad de la distribución, de pronto la rapidez o porque siempre entregan a domicilio. En fin, deben de tener alguna facilidad para entregar sus productos. Bien, esa es la pregunta número 8 y después le preguntan la ventaja comparativa de su proyecto o negocio frente a la competencia. Entonces aquí usted debe de escribir cuáles son esos factores, los que revisamos anteriormente, pero que hacen que usted se distinga claramente de la competencia, de los otros. Miremos el ejemplo. Trabajamos con un equipo de diseño preocupado por la innovación, la comodidad y las tendencias en materiales y texturas enfocadas al calzado infantil y para bebés. Pues aquí estamos claramente detallando de que el diseño de esta empresa es superior al de nuestra competencia. Por otro lado, realizamos colecciones de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. Ahí está. También nuestra cadena productiva nos permite atender nuestro mercado al por mayor y al detal en un corto tiempo. Entonces, fíjense que el tiempo de entrega es una ventaja que se diferencia de los demás competidores, de Kids, de Mi Bebé y de Tululú. Entonces, ahí vamos a escribir y de manera pues también muy corta, como lo he venido mencionando. Pregunta número 9. ¿Qué estrategias utilizará para lograr las ventas, esa meta de ventas que usted tiene? ¿Y cuál es su presupuesto, el dinero que usted planea invertir para ello? Entonces, aquí usted encuentra la estrategia, 1, 2, 3 estrategias. La primera, fidelización, la segunda, comunicación y la tercera, distribución. En la estrategia de fidelización es usted cómo planea promocionar esos productos y que usted pueda generar recompra, que las personas vuelvan y le compren. ¿Sí? Muy bien. Ejemplos. Actividad. Visitas periódicas del diseñador y el vendedor a los clientes. Y usted aquí escribe en detalle algunas información adicional sobre esta actividad. Entonces, innovación de productos y comportamiento del cliente. Para hacer esto usted va a invertir 3 millones de pesos y lo va a hacer Pedro Pérez. Entonces, esta es la actividad y usted podría colocar algunas más. Esta es la actividad por la cual usted va a promocionar su empresa, sus productos para que genere recompra. Muy bien. En la actividad de comunicación, piense usted cómo se va a comunicar con sus clientes. Si va a ser comunicación directa o indirecta, por medio de redes sociales, de qué forma usted interactúa con los clientes. Entonces usted dirá, bueno, una actividad puede ser publicidad de pautas, la descripción, yo voy a hacer especialmente enfoque en redes sociales, pero también quizás usted dirá, hará visitas directas a los clientes, los conocerá mano a mano. Yo tengo un presupuesto de 1.500.000 y esto lo hará Juanita Royal.
Y sobre distribución es usted cómo va a hacer para entregar ese producto a sus clientes. Entonces, un ejemplo de actividad puede ser despacho de productos sin costo de envío. Menciona pues alguna información adicional sobre esa actividad. Usted dice, yo destino tanto dinero, 12 millones de pesos, y esto se encarga Pablo Gómez. Con el diligenciamiento de esta actividad número 9, lo que usted logra es explicar cuáles son las actividades que usted decidió hacer para usted lograr esas ventas. Y eso es importante que usted lo declare, que usted lo demuestre. Por último, la pregunta número 10 es la validación del mercado. En ella usted describe cuánto ha vendido desde que usted inició su operación, su negocio. Entonces vamos a ver el ejemplo. He vendido un total de 6 millones de pesos en el mercado al por mayor desde que inicié actividades, y en diciembre del año 2019 incursioné en el mercado al detal, incluyendo ventas por internet, y en la cual hasta el momento he logrado ventas por 2 millones de pesos, y como total he logrado 8 millones de pesos desde que comenzamos. Eso es lo que está escrito ahí. Entonces usted tiene que ser muy conciso, en muy pocas palabras usted detalla cuánto ha vendido. Bien, eso son las instrucciones para que usted, o las pautas para que usted desarrolle su módulo de mercados. En un siguiente fragmento verás cómo desarrollar el módulo técnico, organizacional y los demás.